Señor y Padre Celestial, gracias por este día que tú nos das para poder alabar tu nombre, para poder acercarnos a tu presencia, Señor, a tu palabra. Te rogamos, Señor, que en este día podamos escuchar tu voz por medio de las Escrituras, que bendigas también a aquellos que vamos a compartir la palabra, que nos dé sabiduría, que cualquier cosa que no corresponda según tu palabra, que la quites, Señor, que podamos retener solamente la verdad que hay en la Biblia. Te pedimos también por los que están participando de la escuela dominical, sean adultos, sean niños, sean jóvenes, Señor, que también abras sus corazones, puedas hablarles a sus vidas. Te pedimos perdón si tenemos en nuestra mente alguna distracción, algún pecado, algo que no corresponde, Señor, que nos pueda distraer o hacer menos sensibles a tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que harás y te pedimos que el día de hoy tu nombre sea glorificado. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, los niños pueden pasar a sus clases. Los jóvenes también, por supuesto. Ya, vamos a comenzar. Hermanos, les voy a pedir su atención, por favor. Podemos conversar después en el break, así que este es el momento para escuchar la palabra. Y quisiera saludarlos también. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me alegra. Fue complicado llegar, justo nos tocó la corrida de los perritos y no sé qué cosa, pero llegamos. Fue difícil, pero aquí estamos. Bien, hermanos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra escuela dominical y haciendo un recuento de lo que hemos estado estudiando, hemos visto en Lucas capítulo 23 el clímax de nuestra historia, ¿cierto? De la historia del ministerio del Señor Jesucristo. Pasamos por, desde que Jesús fue entregado a las autoridades, cómo fue pasando de un lado a otro, para que se cumpliera la Escritura, cómo fue apresado injustamente, castigado injustamente y sentenciado injustamente para que se cumpliera la Escritura. Hemos visto cómo fue este calvario, este camino doloroso hacia la cruz para que se cumpliera la Escritura. Vimos cómo fue el último momento en el que estuvo en esta tierra, al menos como hombre, cómo sufrió en la cruz, cómo la gente se burló de él para que se cumpliera la Escritura. Finalmente, cómo pasó los últimos segundos de su vida, pensando en glorificar al Padre. Y finalmente, él entregó su vida. Decía Flavio la semana pasada que él clamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No lo mató la cruz, no fueron los soldados romanos, no fue la asfixia, él entregó su espíritu. Y finalmente Jesús, el hombre, murió para que se cumpliera la Escritura. Eso es en parte lo que hemos estado viendo. Y hoy día vamos a ver una porción que es muy pequeña, que habla acerca de la sepultura. Y puede parecer tal vez un detalle añadido. Bueno, todos sabemos que la muerte de Jesús es como lo que se roba casi toda la atención de la historia. Y después tenemos la resurrección, que es el gran evento, donde ya nosotros podemos con gozo declarar: Cristo es el Señor y resucitó y venció el pecado. Pero como que nadie pesca mucho la sepultura, y la sepultura también tiene lo suyo. Entonces vamos a estudiar un poquito porque hay hartas cosas que sacar de ahí. Hay hartas cosas muy, muy interesantes. Con respecto a lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan de algunas cosas que pasaron
desde la hora novena, perdón, desde la hora sexta hasta la hora novena, porque nosotros ahora vamos a ver desde la hora novena hasta la hora doceava, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan un poco de cosas que pasaron en la hora sexta hasta la hora novena? Haciendo un recuento. ¿Ah? Tembló la tierra. Tinieblas. ¿Qué más? Se rasgó el velo. ¿Qué implica el hecho de que se haya rasgado el velo? Esta es la parte que es participativa. Yo no hago toda la clase participativa, pero este es el momento para tirar ideas. ¿Qué implica el hecho de que el velo se haya rasgado en dos? Que ahora tenemos acceso al Señor directo, porque antes no. Antes separaba el lugar santo del lugar santísimo y no se podía entrar a ese lugar. Solamente una persona una vez al año podía entrar. Era el lugar que por lo menos simbolizaba la presencia misma de Dios. Y ahora está rasgado el templo, significa que ahora hay acceso. Esto es importante porque no significa que Dios cambió de opinión. No es como, bueno, antes yo le ponía color, pero ahora ya démosle. No. Siempre fue la voluntad de Dios, desde el huerto del Edén, que el hombre tuviera esta relación con Dios. Nosotros podemos pensar, ¿pero cómo hubo este cambio? Bueno, si vamos al origen, el hombre y la mujer en el huerto del Edén tenían libre acceso a la presencia de Dios. Eso era desde el principio. Dios nunca quiso estar separado de su creación del hombre. No quería ser un Dios distante, un Dios ajeno. Quería que tuviésemos una relación directa con Él. Pero Dios no puede dejar de ser Dios, ¿cierto? Y no podía tener una relación con nosotros. Nosotros no podíamos tener una relación directa con Él siendo pecadores. Era imposible. No significa que ahora que se partió el velo ya no somos pecadores, sino que es una forma de decir, ahora se cumplió todo. Se pagó todo. Ahora se puede. Por medio de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Entonces es increíble eso. Antes en el Antiguo Testamento, cada vez que alguien se quería acercar a la presencia del Señor, el Señor decía, aléjate, aléjate. ¿Se acuerdan la gente cuando tocaba el arca? Moría. Cuando alguien quería pasar al lugar santísimo o el sumo sacerdote no era digno de entrar, morían. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y Dios le dijo, ahí nomás, quítate el calzado de lejitos. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba también en el monte Sinaí? ¿Quién más podía subir al monte cuando estaba la presencia de nadie? Ni siquiera los animales. Nadie podía acercarse al monte. Entonces antes ese era el mensaje, aléjate de la presencia de Dios. No porque Dios quisiera estar separado de nosotros, sino que porque esa era nuestra condición. Pero ahora, gracias a este sacrificio, todo ha cambiado. Y ahora el mensaje es distinto. Ya no es aléjate, sino más bien ven. Ven a la presencia de Dios. Pero es que yo soy así, yo no sé, yo no tengo mucho conocimiento, yo no sé muchas cosas, yo no he hecho mucho, yo tengo este y este otro problema. Ven. Miren, vamos a Hebreos capítulo 4. Esto es el preámbulo para entrar a nuestro texto. Hebreos capítulo 4. Después de este texto, Hebreos capítulo 4, después de presentar quién es Jesús, todo lo que Él hizo para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios, habla de cómo Él fue el sumo sacerdote, cómo intercedió, llega a una conclusión, el autor, en el versículo 16.
Y esta es la gran conclusión que hace después de estudiar todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús es. Y este es el resultado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas palabras, antes del sacrificio de Cristo, eran una locura, eran un disparate. Nadie hubiese pensado algo como esto. Es como que alguien te dijera, mira, ahí está el arca, anda, tócala, acércate, abraza el arca. ¿Cómo se te ocurre? Ahí está el lugar santísimo, entra confiadamente, siéntate ahí. ¿Pero qué estás diciendo? Bueno, Dios nos está diciendo eso ahora. Por medio de este gran sumo sacerdote que es Jesús, nosotros podemos acercarnos a Dios. Respetuosamente, sí, claro, pero confiadamente. Dios ya no nos va a rechazar. Bueno, por eso es tan importante todo esto que ocurre. Pero ahora se viene un momento más agridulce, porque sabemos lo que va a ocurrir, pero estamos en un momento en donde ya está ahí el cuerpo del Señor, y por este momento los protagonistas de esta historia van a ser los que rodean esta historia, no el cuerpo mismo de Jesús, que bien está ahí, pero aquí vamos a ver qué pasa con la gente que está alrededor, en torno a este evento. Vamos a Lucas capítulo 23 y vamos a leer del versículo 50 al 56. Esa va a ser nuestra lección el día de hoy. ¿Están ahí? ¿O no están ni ahí? Ay, ya, qué bueno. Tallita, ya, para amenizar. 50 al 56. Vamos a leer desde el 49, ¿ya? Para conectarlo un poco con lo que estábamos viendo la semana pasada. 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. 50. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era el miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esa es la porción del día de hoy. Es bien, gráficamente hablando, es bien sencillo lo que pasa. Está el cuerpo del Señor en la cruz, se nos menciona un tal José de Arimatea, que dice aquí que era un hombre justo, piadoso, pero irónicamente era parte del concilio, el mismo concilio que mandó a matar a Jesús y que motivó a la gente a que lo crucificaran, porque ellos fueron los que le echaron leña al fuego. Ellos eran los que estaban diciendo, ¿qué dice el público? Y el público crucifica. Eso era el concilio. Bueno, él era de estos, pero él no consentía. Interesante. Dice que él esperaba el reino, o sea, él estaba pensando en las cosas del Señor. Probablemente pasó por el bautismo de Juan, porque todos aquellos que esperaban el reino eran llamados por Juan y les decía arrepiéntense, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces probablemente él pasó por todo esto y dice en otras porciones que era discípulo del Señor. Entonces, un buen hombre. Él va
a hablar con Pilato, porque Pilato era el que tenía la autoridad, toda la autoridad. Entonces ahí ya podemos inferir un par de cosas más con respecto a este hombre. Porque no cualquiera podía llegar y decir, oye Pilato, ¿sabes que conversemos un rato? Mira, siéntate. No, o sea, si este hombre llega y va a hablar con Pilato, me imagino que Pilato tenía harto papeleo, hartas cosas que hacer en ese momento. Se habían pasado hartas cosas, pero él va y conversa con él y le hace una petición. Y Pilato se la concede. Interesante. Luego él lo toma, dice que lo envuelve en una sábana. En otras porciones se nos habla de que es una sábana de lino, ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Y lo lleva a una tumba que estaba vacía, que no había sido usada antes. Y finalmente las mujeres que estaban con Jesús siguen todo esto y ven dónde lo entierran. Ese es el pasaje. Gráficamente hablando es bastante simple, ¿cierto? Pero vamos a sacar varias cosas de acá. A mí me gusta la cuestioncita histórica. ¿Me permiten un par de...? ¿Sí? Ya, gracias. Gracias, Jenny. Te pasaste. Veamos un poquito de historia. Es bueno saber acerca de las costumbres de la época. Es bueno saber acerca de cómo se hacían las cosas en ese entonces. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? Porque eso enriquece mucho más todo esto que vamos a aprender. Y no vamos a hablar mucho de historia, como otras veces. Este es el segmento histórico. No vamos a hablar tanto de historia. Vamos a hablar acerca de cultura. Cultura judía. Bueno, el sepulcro de Jesús no fue atípico. Eso es importante decir. Sino que más bien seguía las normas y las tradiciones de la época y, muy importante, la ley de Moisés. Vamos a sacar algo muy importante de ahí. El sepulcro de Jesús cumplía con las tradiciones y sobre todo con la ley de Moisés. Fue todo hecho en norma. Fue todo expedito, todo rápido, pero, y de cierta forma, Dios utilizó a las personas correctas para poder llevarlo a cabo. Algo que hubiese sido imposible. Imposible. Pero cumplió con las tradiciones. ¿Y cuáles eran estas tradiciones? Según la tradición judía, ellos preferían la sepultura en vez de la cremación. En varias partes de Asia, la cremación es lo más común. O en países nórdicos se estipula más, o sea, era más común cremar los cuerpos. Pero en la cultura judía no hacían cremación en general por sus seres queridos, sino más bien la sepultura era lo que se practicaba. Y no cualquier tipo de sepultura. Ellos utilizaban técnicas de preservación que vienen de lugares tan antiguos como Egipto. No es coincidencia, porque si lo pensamos bien, ellos estuvieron 400 años en Egipto y aprendieron muchas cosas de ahí. Por lo tanto, materias como las aloes o la mirra, las especies, eran sumamente valiosas y utilizadas en estos rituales de sepultura. Entonces, utilizaban estas técnicas que vienen desde hace cientos de años atrás y los utilizaban para poder preservar los cuerpos de aquellos que eran sepultados. Pero ¿por qué tanto cuidado con los cuerpos? Bueno, primero porque ellos querían presentar un gran respeto al cuerpo humano, el cual ellos reconocían que era hecho imagen y semejanza de Dios, era creación de Dios. Esto es algo más cultural, ya no estoy hablando de la ley, estoy hablando del punto de vista de ellos. Ellos consideraban que el cuerpo humano era creación de Dios, hecho imagen y semejanza de Dios, entonces ellos le daban un gran valor a preservar el cuerpo. Por eso no era un chiste que alguien muriera en una cruz y estuviera ahí siendo comido por los pájaros y expuesto. Era fuerte. Para nosotros es fuerte, pero para ellos aún más. No era algo menor. Y segunda razón de por qué ellos se preocupaban tanto de preservar los cuerpos. Porque ellos creían en la resurrección. Este concepto de la resurrección no es nuevo con Jesús, ¿ya? Es algo que ellos estaban esperando. La resurrección de los que habían dormido. Los que eran el pueblo de Dios. Ellos confiaban en que un día iban a resucitar. Y de cierta forma ya lo hemos visto. Entonces, ellos pensaban de esta forma, bueno, si voy a resucitar,
Yo no quiero resucitar ahí con un hueso todo partido, quiero estar lo más enterito posible. Entonces, la idea era que el cuerpo quedara bien preservado. Ahora nosotros sabemos que no sabemos cuánto tiempo toma este evento de la resurrección, entonces probablemente no se preocupe, no piense, oh, entonces no me puedo cremar como hermanos, como aquellos hermanos que murieron hace 200 años, son polvo. No es muy distinto de aquellos que se creman hoy en día. Lo digo porque yo sé que hay algunos cristianos que luchan con el tema de la cremación, pero si voy a resucitar, Dios va a juntar. ¿De dónde? No tengo idea, pero va a juntar y vamos a resucitar. Pero es importante ver cómo ellos le daban una atención especial a este tema. Bueno, los lugares de entierros no eran en cementerios como lo hacemos hoy en día. No habían, tal vez para los criminales, para gente común y corriente sí, pero para gente que tenía los recursos económicos, ellos no iban a cementerios. Ellos compraban terrenos especiales para esto. Normalmente en montañas, en cavernas o tumbas, y las cavernas podían ser naturales o artificiales. Jesús fue enterrado en una caverna artificial, tallada. Dice en otras porciones que fue una tumba tallada en piedra. Entonces esto es una caverna artificial. Según las tradiciones judías, cumplía con eso. Y normalmente estas tumbas eran familiares. Una persona las compraba y las hacía lo suficientemente grande para que el resto de sus familiares también pudiesen estar ahí, en aquel día. En cuanto al tiempo de la sepultura, este proceso se hacía bastante rápido. Ojalá durante el mismo día. ¿Por qué? Debido a las condiciones climáticas y las leyes religiosas que ellos tenían en cuanto a la purificación o las impurezas, ellos tenían que llevar este proceso de o embalsamar o ungir o cubrir los cuerpos con estos aceites, aloes y especias lo más rápido posible. Pero ¿sabía usted que en el caso de aquellos que eran ejecutados debía ser aún más rápido? Y miren, yo quedé así, pero ¡buah!, cuando encontré este pasaje, y quiero que vayamos a algo que dice la ley. O sea, esto es ley de Moisés. Desde el punto de vista de los judíos, esto es la ley de Moisés. Y miren este pasaje. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Es increíble que en la ley de Moisés se explica acerca de cómo deben ser los entierros, las sepulturas de los cuerpos. También eso está estipulado. Pero no solamente eso, sino que también está estipulado cómo se debe llevar a cabo el entierro, incluso una persona que es ejecutada, como en el caso de Jesús. Increíble que Dios se preocupó aún de eso. ¿Estamos en Deuteronomio 21? Miren, vamos al versículo 22 al 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Increíble. Jesús originalmente estaba a 3 horas de que comenzara el día de reposo. No había por dónde darle una sepultura. Su cuerpo iba a quedar ahí, expuesto. Se iba a corromper delante de todos. Y esa tierra hubiese sido declarada impura. Y no hubiese cumplido con la ley. Y si no hubiese cumplido con la ley,
no sería el Mesías. ¿Se dan cuenta de la importancia de este evento? ¿Se imagina usted, Dios no lo quiera, pero un familiar suyo fallece y tiene 3 horas para hacer todo esto? ¿Podría usted hacerlo? ¿Cumplir con todos estos requerimientos? Esto es un milagro. Es increíble. Pero Dios aún se preocupó de eso. En cuanto a la preparación de los cuerpos, y con esto ya estamos terminando con nuestro paréntesis cultural. La tradición era lavar los cuerpos, embalsamarlos en algunos casos, en otros ungirlos. Y las preparaciones eran de, como habíamos dicho, materiales sumamente costosos. La mirra no era algo barato. Entonces cuando vemos, no sé, los obsequios de los sabios del Oriente, siempre parece chiste porque uno llega con oro, otro llega con incienso y otro llega con mirra. Y decimos como, oye, pero si la cuota era de 15.000, pues tú trajiste ahí. No, hermanos, la mirra era súper, súper costosa. Era muy preciada. Claro, no era tal vez algo que tú hubieses querido recibir para tu cumpleaños, ¿ya? O para el baby shower en este caso. Tal vez no era el regalo porque simbolizaba la muerte, pero era sumamente preciado la mirra. No era cualquier cosa. Y no todos tenían acceso a esto. Entonces la gran mayoría utilizaba aceites y otras cosas. Los reyes, los ricos utilizaban mirra. Entonces, incluso en su sepultura, si bien Cristo murió, y quiero detenerme en esto, porque no siempre lo pensamos, Cristo murió como un criminal. Cristo murió como la escoria misma de la sociedad. Pero quiero que sepan que fue sepultado en primera clase. Y eso es importante, porque nuestro Cristo fue sepultado como un rey. Y eso es importante. No fue tirado a una fosa, no fue dejado ahí, fue sepultado con todos los preparativos, según la ley, en una tumba tallada a mano, en piedra, nueva. Fue sepultado como rey. Tenemos casos en donde podemos ver ejemplos de estas sepulturas. No vamos a ir ahí, en honor al tiempo, pero quiero que sepan que estos pasajes se encuentran. Por ejemplo, en Génesis capítulo 50, versículo de 2 al 3, tenemos el ejemplo de cómo Jacobo fue embalsamado y sepultado por José. En Génesis 25, versículo 9, y en Génesis 49, versículo del 29 al 33, se nos menciona la sepultura de los patriarcas, Abraham e Isaac. Y también se nos habla de cómo fue este proceso. Ahí no se utilizó la técnica de embalsamar. José la empleó, el cual vivía en Egipto. Pero sí ellos fueron sepultados en una cueva, en un monte. Tenemos también en Josué capítulo 24, versículo 32, cómo los huesos de José fueron llevados desde Egipto para ser enterrados en Canaán. Tenemos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, cómo David también fue sepultado. Entonces la sepultura, especialmente a los reyes o personas de renombre, no era un tema menor. Estaba escrito en la ley y era parte de las tradiciones hebreas. Bien, comparemos un par de versículos, ¿ya? Porque leímos 6 versículos de Lucas, desde el versículo 50 hasta el 56. Pero quiero extraer un poco más de información a partir de los otros evangelios. Miren, si nosotros vamos a Marcos. Vamos a Marcos. Estas son algunas cositas que nos dan más detalle, le dan más color a nuestra historia. Vamos a Marcos capítulo 15. Versículo 40.
¿Se acuerdan que hablamos de, sí, habían mujeres, pero no sabemos qué mujeres? Bueno, Marcos nos da más información. Dice, también había algunas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, es interesante porque ahora ya sabemos que no son solamente las mujeres, sino que sabemos cuáles mujeres. Entonces, ahí tenemos un detalle extra. Hoy día yo no me voy a detener mucho en eso, en honor al tiempo, pero sí le voy a dar más importancia tal vez a José de Arimatea, que es un personaje que aparece y se mueve un poco más en esta historia. Vamos ahora al versículo 42. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, eso es importante. Se iba a celebrar la Pascua, pero también calzaba con el día de reposo. Entonces, era una fecha súper complicada. Era como que Jesús fuese enterrado, no sé, ¿qué fecha está bien ocupada? Fuese enterrado, no sé, por un año nuevo. Era un día así muy ajetreado, donde todos estaban preparando todo, porque el día siguiente nadie podía salir de su casa, nadie podía hacer nada. Y además tenían que celebrar la Pascua. Entonces, es importante esto. Quedaban 3 horas para que comenzara el día de reposo. ¿Ya? Miren lo que dice el versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio. O sea, era miembro del concilio y además era noble. Yo no sé si había que ser noble para ser parte del concilio, no lo sé, pero sé una cosa, que él era parte del concilio y era noble. O sea, no era un pelagato, ¿ya? No era un tipo simplemente estudioso, era alguien que venía de familia noble. Por ende, dinero e influencia tenía. Que también esperaba el reino de Dios, eso también se nos menciona en el otro pasaje. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto es interesante porque aquí se menciona que lo que él hizo fue una locura, fue algo osado. Recuerdan que Pilato tenía autoridad sobre toda esa región, podía hacer absolutamente lo que él quisiera, siguiendo obviamente las normas del Imperio Romano, aunque a veces se arrancaba con los tarros. Pero es importante eso, él fue osadamente. ¿Por qué quiero detenerme en esto? Porque algunos dicen que José de Arimatea era un tipo cobarde, porque a pesar de que era seguidor de Jesús, él hacía todo esto a escondidas, por miedo a los judíos. Y esto aparece mencionado en Juan. Entonces podríamos pensar, el tipo era un hipócrita, era un cobarde. Yo no lo juzgaría tan rápido, ¿ya? Hay hartas cosas que hay que considerar. Pero José de Arimatea fue, poniendo en riesgo su influencia, poniendo en riesgo su persona, fue directamente donde Pilato, a reclamar el cuerpo de Jesús. Esta porción también es muy interesante porque es el único pasaje en donde se nos explica cómo fue un poco esta conversación con Pilato. En los otros 3 evangelios, en todos se menciona que él fue, habló con Pilato y Pilato le pasa el cuerpo. Pero aquí se menciona un par de detalles más que son interesantes. Dice en el 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Pero cómo? ¿En serio? Oye, pero si pasaron 3 horas nomás. Esto debería durar todo el día. Recuerden que la crucifixión era una de las muertes más lentas que habían. ¿Ya murió? No, no te lo compro. Miren, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. O sea, llega José y le dice, oye, Jesús se murió, quiero el cuerpo. A ver. Oye, centurión, ven para acá. Confírmame esto. He informado por el centurión, o sea, cuando el centurión le dijo, sí, mira, esto en verdad es lo que pasó, dio el cuerpo a José. O sea, hay algo interesante. Pilato estaba sorprendido, no lo podía creer. Y necesitaba verificar esto con un centurión. Vamos a Mateo, versículo 57. ¿Ah?
¿Para qué me ponen en apuro? 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este es el único pasaje que menciona que era discípulo. Interesante. Vamos a Juan. Juan capítulo 19. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, y dice secretamente, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Entonces aquí se menciona esto que habíamos comentado hace un rato, que él fue secretamente, por miedo a los judíos. Insisto, yo no tengo la información suficiente como para hacer un juicio acerca de José de Arimatea. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir que fue cobarde la iglesia en el tiempo de Hechos, en el tiempo de la persecución, haber huido. ¿Qué piensa usted? Porque huyeron. Empezó la persecución y ellos pudieron haber dicho, no, si vinieran a perseguirme por ser cristiano, yo me quedo ahí y enfrento la muerte. Ok. Yo solo pienso, ¿estás obligado a hacerlo? Piensa en eso. Dios te está diciendo, quiero que mueras por mí o quiero que vivas por mí. No sé. No digo que haya que negar a Dios por ningún motivo. No estamos hablando de eso. Pero si Dios te está diciendo, si te quedas aquí te vas a morir, tal vez no es lo más sabio decir, entonces voy a morir por el nombre. No sé. La iglesia primitiva, cuando empezó la persecución, ellos huyeron. Pero no huyeron a esconderse. Huyeron a proclamar el evangelio en donde podían hacerlo. Y donde no podían hacerlo, se reunieron secretamente. La iglesia primitiva se reunía en cavernas, de noche, secretamente. Y si usted los llama cobardes, yo no quiero hablar con usted de nuevo. No, pero quiero que sepa que las cosas son más complejas de lo que parecen. Y hay algo que yo no puedo negar. Dios está usando a este hombre, que secretamente vino a Pilato para hacer un bien, para servir a nuestro Señor Jesús. Porque ¿sabe qué? Jesús ya estaba muerto. Él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Lo hizo por amor. Ninguna obligación tenía. ¿Y saben qué? Lo que él hizo no fue menor, porque movió sus influencias, pero además nos cuentan otros evangelios que la tumba que él utilizó era la suya. Se la donó al Señor. Era una sepultura, un sepulcro, tallado en una montaña, tallado a mano, nueva. ¿Usted sabe cuánto cuesta un sepulcro tallado a mano, nuevo, en los tiempos de Jesús? ¿Cuánto costaba? Sin inflación. ¿Ah? Sin inflación. Sin inflación. Costaba más o menos un departamento tipo estudio a pasos del Metro República. ¿Ah? No, 110 millones de pesos, más o menos. Departamento estudio, ¿ya? Departamento estudio. Hermano, eso no es una donación menor. Juan también menciona en el versículo 39 a Nicodemo. Nicodemo no es mencionado en otros pasajes, pero aquí se menciona voy a reformular eso. Con respecto a la sepultura, Nicodemo no es mencionado en otros evangelios, solamente aquí aparece. Entonces José no estaba solo, también estaba Nicodemo, otro hombre adinerado, influyente y fariseo.
pero también seguidor de Jesús y también esperaba el reino. Vuelve a aparecer. ¿Se acuerdan que conversan una noche? Y le dice, yo no sé qué hacer, Jesús, y mira, y esto, y la salvación. Y le dice, pero Nicodemo, tú debiendo ser maestro aún no entiendes estas cosas. Es imposible para ti, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo yo podría nacer de nuevo? Y tienen toda esta conversación. Es muy lindo ese momento. Nicodemo aparece aquí de nuevo. Pero esta vez para brindar un servicio especial al Señor. Entonces, José se pone con la tumba. Él se anotó con el sepulcro. Y Nicodemo se anotó con la mirra, el aceite y los aloes. Y uno puede decir, oye, Nicodemo ya es más apretado, ¿no, hermano? Estás haciendo un cálculo, viendo el valor de todo eso, porque dice que son 100 libras. 100 libras de esos materiales. O sea, si llegar con una cajita con mirra era un regalo caro, él llegó con 100 libras. 100 libras son 32 kilos 700 gramos. Esa fue la ofrenda de Nicodemo, avaluado en el módico precio de un departamento estudio en Estación Central, pero no Vista Norte, ¿ya? Más o menos para que nos hagamos una idea. 90 millones de pesos, ¿ya? No fueron ofrendas menores. Dios bendiga a estas personas. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué el tema de la sepultura es algo tan importante, hermanos? Primero que todo, porque es un mensaje de amor que nos muestra de cómo estas personas, sin tener obligación, amaron al Señor e hicieron estas cosas sin buscar ser conocidos, porque muchos hacían ofrendas. ¿Se acuerdan los fariseos que les encantaba hacer ofrendas en público y hacer sonar la campanita? Ellos fueron en silencio. Lo hicieron de su corazón para honrar al cuerpo de nuestro Señor. Y tal vez sin entender las implicancias que esto iba a tener. Pero esto hizo que el Señor, incluso estando muerto, cumpliese con la ley de Dios. Y esto era importantísimo, porque Jesús vino a cumplir la ley. Y si Él no hubiese cumplido un solo punto, Él no sería el Señor. La sepultura del Señor es importante porque nos demuestra una vez más que Cristo, incluso muerto, es el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque sin esta sepultura, Cristo no hubiese resucitado. Recuerden que las profecías hablaban de todas estas cosas. Y en Salmos dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso era una profecía con respecto a nuestro Señor. Y se cumple aquí, porque no fue corrompido delante de todo el mundo a la vista y bajo las condiciones climáticas por 2 días, sino que fue tomado en menos de 3 horas y fue tratado su cuerpo, preservado para la resurrección. Se cumplió la profecía. ¿Por qué esto es importante? Porque esto fue un acto que simboliza mucho el bautismo. La muerte y la sepultura del Señor, y para qué decir la resurrección, son simbolismos. O mejor dicho, el bautismo es un simbolismo de todo eso. Nos habla acerca de estas cosas, con el cual nosotros también estamos identificados. Nosotros, me imagino que aquellos que hemos creído hemos sido bautizados en un acto de obediencia y negación a nosotros mismos, diciendo, he muerto al pecado y ahora vivo en Cristo. Bueno, este evento nos habla de todo eso. Y hermano, yo no sé cuál es su postura con respecto al bautismo, pero recuerden que el Evangelio no nos llama a creer solamente, nos llama a obedecer, a negarnos y a morir a nosotros mismos. Cristo hizo todo esto.
Y nosotros también lo hacemos por medio del bautismo. Recuerden, el bautismo no es lo que salva, pero es un paso, es el inicio. Entonces, si usted es creyente, pero no ha sido bautizado, se lo digo, piénselo bien, obedezca, porque de alguna forma tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que negarnos y dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para el Señor. Eso es el todo del creyente. El mundo tiene sus deseos y sus deseos pasarán. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios estarán ahí para siempre. Quiero terminar con este pasaje. Solo lo voy a leer. Hechos capítulo 2, versículo 37. Después de que pasan todas estas cosas, después de que el Señor resucita, después de que el Señor se va, después de que llega el Espíritu Santo a morar en los creyentes, Pedro da una predicación. La gente dice discurso, yo creo que es más bien una predicación. Y se dirige a los varones israelitas, los cuales muchos fueron testigos de todas estas cosas. Y da una predicación increíble en donde narra todos estos eventos que ocurrieron. Cómo negamos al autor de la vida, cómo le crucificamos y cómo éste resucitó entre los muertos para que se cumpliese todo lo que había sido escrito. Y cuando él termina de predicar estas cosas, la gente queda así como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, Pedro? Miren lo que dice el versículo 37 de Hechos capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, acabamos de escuchar la historia de la sepultura del Señor. Sabemos que Él resucitó y es la parte que viene en la próxima escuela dominical. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con toda esta información? ¿No eres creyente? Arrepiéntete. Sé salvo de esta perversa generación. No vivas como el resto del mundo, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Y Cristo murió en esa cruz para que tú ya no tengas que vivir como estabas obligado a vivir, sino que murió para que tuvieses libertad. Eres creyente, pero eres un creyente nuevo. Bautízate. Obedece. Muestra públicamente que has tomado la decisión de morir a ti mismo, de dejar de ponerte en primer lugar y todas las cosas que tú quieres para ti y empezar a pensar qué es lo que Dios quiere para mí, porque eso es lo mejor. Y si has hecho todas estas cosas, vuelve al inicio y pregúntate, ¿estoy viviendo realmente para el Señor como lo declaré en las aguas del bautismo, como lo declaro cada vez que alguien me pregunta cuál es mi fe? ¿He muerto realmente a mí mismo o vivo para mí? Y Dios es más bien una añadidura. Es fácil decir, es fácil hablar de Dios. Pero Cristo no nos llamó a creer solamente. Nos llamó a obedecer. Oremos, porque estamos todos en eso. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por todo lo que estás haciendo. Y ayúdanos también a tomarle el valor a estas cosas, no solamente a la sepultura, sino que también a la resurrección, como ejemplo de todas las cosas que nosotros debemos hacer, todo aquello que debemos renunciar, Señor, porque ahora nos has dado un nuevo propósito. Y antes, como lo estábamos estudiando al principio, esa relación estaba rota, Señor. No había forma en que nosotros pudiésemos estar contigo. Hoy tenemos libertad por el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos que esto pueda ser una verdad,
que destruya de una vez por todas nuestro ego, nuestros deseos egoístas, Señor, nuestro orgullo, y ayúdanos a vivir con propósito, Señor, para que alcancemos a otros también, que te necesitan. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén.